Están dando con todo y esto ya es de hace tiempo. Y quienes no vieron el debate entre Marco Levario Turcot y Vicente Serrano y Marco Levario Turcot, les voy a presentar un segmento nuevamente y de ahí nace prácticamente la pelea, el descontento, el enojo, diría yo, principalmente de Marco Levario Turcot de Etcétera, que era revista, que ahora ya es nada más un portal. Y en ese video, en ese debate, pues quedó muy mal parado Marco Levario, porque admitió algo que lo va a andar persiguiendo toda su vida y le va a quitar credibilidad cuando él hable de otros comunicadores y decir que son chayoteros, cuando en su propia voz el señor Levario Turcot admite lo que admite. Y desde ese entonces eh, no quiere a Vicente Serrano. Y no, desafortunadamente no lo grabé. Les doy un contexto cómo se dio el debate. Invité, no me acuerdo si primero a Marco o a Vicente. Creo que fue primero a Vicente y luego a Marco Levario Turcot para debatir. Y Marco Levario Turcot me dijo, sí, pero con la condición de que hablemos antes vía Zoom. Ok, no hubo problema, nos comunicamos los tres vía Zoom y muy acalorado, mentadas, insultos, prácticamente se dijeron de todo, que no había posibilidad alguna de debatir por los insultos, tanto de Marco hacia Vicente y tanto de Vicente hacia Marco. Desafortunadamente no lo grabé, pero dije, no, este debate no se va a dar, se están diciendo de todo, ¿cómo puede haber un debate tras estas ofensas mutuas? Pero en fin, se dio el debate y una parte que ya no recordaba, pero me llamó la atención verla nuevamente, porque pues una amenaza pues al estilo yo soy macho y pues nos agarramos, ¿no? Pero ustedes van a ser los mejores jueces. Este debate, pero antes de ir, que les presente, no todo el debate, si quieren ver el debate, voy a poner la liga para que lo vean, 1 hora y tantos. Voy a poner solo un segmento largo, pero no todo el debate. Pero, ¿de qué diablos estoy hablando y por qué lo saco a colación? Porque, pues, nuevamente, ahí está en pantalla, eh, se vuelven a enfrascar en una discusión que creo yo es el señor Marco Levario Turcot, que, pues, defiende lo indefendible. Vean aquí, no lo arroba Vicente Serrano a Marco Turcot. Definitivamente López Obrador tiene muchos odiadores, pero creo que encabeza la lista Ciro Gómez Leiva. Y coincido, y hago un paréntesis rápidamente. Hace un año, casi un año, 1 de octubre del 2024, toma de posición de Claudia Sheinbaum, la presidenta Claudia Sheinbaum, entrevisté a Ciro Gómez Leiva. Personalmente pude yo palpar que es una persona, primero que está acabadísima físicamente, tal vez por lo del atentado, no, por salud, por lo que sea, parecía una persona de edad avanzada y él no tiene muchos años, es 60, 70 y tal, pero aparenta tener 10 años más. Eso fue el primer apunte o lo que me llamó la atención. Luego, en la entrevista, los gestos y el enojo a las preguntas que le hice de una persona que es muy, pero muy amargada y se puede notar, también ahí está la entrevista, si quieren ver, ahí lo voy a poner la liga, pero ese fue el primer apunte y creo que sí es odiador. No sé si sea el que encabeza la lista, creo que hay varios que se disputan esa pelea por ser quien odia y detesta más al presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Y por qué lo detestan? Pues porque les quitaron los privilegios. Pero sí está en el top 10, en los 10 primeros. Y a eso responde el señor Marco Levario Turcot, que nadie lo invitó a hablar. Dice, definitivamente López Obrador tiene muchos odiadores, pero creo que encabeza la lista Ciro Gómez Leiva. Y sale a defenderlo
Marco Levario Turcot diciendo: Vicente Serrano, conozco tus limitaciones, por eso tengo la certeza de que no vas a entender esto, pero lo que pretendo es exhibirte. Ciro Gómez Leiva es un periodista como jamás en tu vida tú podrías ser tú. Él fue acosado y difamado por el principal promotor del odio que fue en nuestro país. Ciro sufrió un atentado que estuvo a punto de arrebatarle la vida. Un atentado, no mamadas como la ruptura de unas gafas, por lo que lloraste como bebé sin teta. Y a los 3 días siguientes, el presidente ya estaba difamando. Claro que eso alienta la agresión a periodistas. A mí me sorprende que meten las manos. Bueno, algunos meten las manos por los políticos, pero para mí me sorprende que metan las manos por Ciro Gómez Leiva, alguien que es un narcoperiodista, perdón, es narcoperiodista. Ciro Gómez Leiva, y ya lo he documentado, ese es un narcoperiodista. Le responde, perdón, me estoy saliendo del guión. A ver, Marco, yo conozco, está bueno, y es a propósito de ese debate, y ahorita lo van a ver. A ver, Marco, yo conozco el nivel de chayotero que eres. Yo ya te exhibí con Julio Serra. Ya se te olvidó cuando lo admitiste. Gracias a Dios no soy como Ciro Gómez Leiva. Eso de tomar café con malandros como García Luna está muy cabrón. Lo mejor es que no soy como tú. Gancho al hígado. Bien bajado el balón por Vicente Serrano. Y sí, ya lo exhibió, o diría yo, se exhibió solito el señor Marco Turcot al aceptar lo que van a escuchar a continuación y salió gallito y pues casi nos vemos a la salida. No continúa como parte de los tuitazos, no putazos, perdón, tuitazos, perdón por la palabra. Dice Vicente, ya lo leo, dice: Vicente Serrano es uno de esos agresores de las redes sociales, comunicador del oficialismo, no hace otra cosa que insultar a mujeres con particular énfasis. Un día Pelón Gómez lo retó de frente y Vicente Serrano no estuvo a la altura de sus insultos. Casi se moja de sus pantalones porque le rompieron los lentes. Ahora insulta a Azucena, una auténtica profesional del periodismo. Quiere insultar a través de las redes y es incapaz de sostenerlo de frente, se llama cobarde. ¿Y cuál es lo que, según Marco Levario Turcot, es insulto? Pues llamar mentiroso a una persona, ahora resulta que es un insulto. Cuando la señora es mentirosa y me consta al 150%. Dice Vicente a Azucena: usted es mentirosa, ni eso puede reportar. El propio video la desmiente. Eres una vergüenza, igual que Alito Moreno. Azucena. Por eso te dicen Chayucena. ¿Por qué le dicen Chayucena? Por chayote. No hay evidencia, y que aquí debo también ser profesional y cuidadoso. No hay evidencia de un pago, un contrato a la señora Azucena. No hay, cero. Pero tiene el sobrenombre de Chayucena. ¿Por qué? Porque pareciese, digo, que recibe chayote. Pero indirectamente sí ha recibido chayote porque pues el sueldazo, el departamentazo de Reforma 77, se lo pagó Milenio. ¿Y por qué se lo pagó Milenio? Porque el gobierno pagaba millones y millones, no tan solo a Milenio, sino a varios medios de comunicación. Y ahí está el tuit. Dice: Vicente Serrano volvió a quedar como lo que nunca podrá dejar de ser, un tonto. Está dolido. Marco Levario. Eso fue cuando, 7 de agosto. Julio 29. Lo dije desde hace 3 años. A Vicente Serrano se le va a romper el CPU porque su cerebro es 286. Y sigue, insisto, creo yo, que está dolido por lo que van a ver a continuación. Ahora se indigna por los viajes de Andy. Al paso que va, él y otros youtuberos criticarán el desastre de la 4T en 2029 cuando ellos forman parte ahora mismo de ese desastre. Y también Vicente Serrano le ha dado con todo. Dice: a ver, Marco, ya está.
Dice, ¿eres periodista, payaso o carroñero? Hace unos días, discúlpate. En referencia, imagino que a este tuit falso, ya sin ver, puedo asegurar que es falso lo que decía el señor Marco. Ahí está. Por lo de el montaje de Minilor, montajes de los amparos. Obviamente no se va a disculpar. Dice otro tuit. Por eso ya no te voy a decir nada. Luego sales muy delicado, Auret, Marco Olevario Turcot. El Pelón Gómez no me retó de frente. Fue igual o peor que el pandillero de Alito Moreno. No me sorprende que andes de desquita las croquetas, perro. Desquita las croquetas, perro. Me gustó esto. Desquita. La voy a anotar para títulos de video, tal vez. Desquita las croquetas, perro. 18 de agosto. Y aún hay más. Rápidamente. Dice, oye, ¿cuándo fue esto? Esto ya es de junio 24. Y ahí está. Vicente Serrano, el chapucero y otros farsantes de la 4T, además de robar la riqueza de otros para conciliar clientelas, el populismo se basa en la propaganda. Por eso, desde 2016 creó una base de comunicadores que aún con varias grietas en la actualidad tiene la misión de... ya está larguísimo esto. Y ahí le responde, oye, Turcot, faltó agregar algo en tu análisis. ¿Me permites mandarte? Y ahí lo mandó. Pero en fin, ya sin mayor preámbulo, pues aquí lo que tiene dolido, lo que tiene muy enojado al señor Marco Olevario Turcot, que inclusive en ese debate de junio 16 del 2021, lo veía yo todavía mesurado, no lo había, siempre era anti López Obrador, pero no sé si se contuvo, no sé si fue una actuación, pero se vio... no se veía mal el señor Marco Olevario Turcot en relación a bueno, sí se veía mal, porque yo le preguntaba, oye, ¿por qué le llamas al presidente bestia? ¿Cómo puedes argumentar? No se te puede tomar en serio cuando inicias un argumento, cuando llamas a tu contraparte o al que criticas bestia. Y lo van a ver, pero el debate terminó en buenos términos, a pesar de lo que van a ver a continuación. La amenaza, creo yo, velada, y pues el tema de los dineros y la confesión. Ya no me alargo y corre video, creo que son 30, 25 minutos, palomitas, tu agua fresca, sin azúcar, más saludable, y dime qué opinas de este, creo yo, histórico debate en La Voz de Julio. Corre video, por favor. Conocer en una entrevista que yo le hice a Felipe Calderón, que fue vetado por la publicidad por difundir una carta de Carlos Castillo Peraza, que era mi amigo, que fue mi gran amigo, en donde lo retrata como un megalómano y un autoritario. Pero la pregunta, insisto, la pregunta es esa. Perdón, Julio, que responda Marco. ¿Quién? ¿Fuiste tú, Marco? ¿Perdón? ¡Claro! Aquí está, hermano. Bueno, a ver, entonces déjame preguntarte, aprovechando la recta, ¿cuánto ha recibido la revista Etcétera en el sexenio de Calderón de publicidad oficial? ¿Cuánto recibió en la de Peña Nieto? ¿Y cuánto ha recibido en este sexenio de publicidad oficial? En este sexenio de publicidad oficial hemos recibido nada. Con Felipe Calderón habremos recibido solo 3 años porque nos vetaron por esta información que acabo yo de... ¿Perdón? ¿Cuánto más o menos? Puta, no me acuerdo, pero permítame, mientras sigue la plática, Si me con Peña Nieto? Con Peña Nieto, 16 millones. Ah, no. Déjame insistir. Ahora pregúntame cuánto recibo yo de este gobierno que yo defiendo. Y te pregunto por esto. Te pregunto. Permíteme, gracias que me dejes preguntarte. Yo te quiero preguntar a ti, ¿tú dónde estabas? Porque de verdad yo no te conozco. ¿Tú dónde estabas cuando Vicente Fox, cuando este gancho sí está respondido, Julio? Oye, nada más. ¿Te permites insistir por deseaba vez en la bestia? No. Nada más falta que nos digas cuánto recibiste de de publicidad oficial de Calderón. No, ya, está muy padre. A ver. No, déjame nada más.
No, yo pienso que no fueron más de 8 millones, pero no tengo ningún problema. Ponle 15, ponle 18, ponle lo que quieras. O sea, yo no tengo ningún problema por eso. Todo está completamente normado en relación con las propias asignaciones y no tengo mayor problema. El problema es ese, precisamente, que cualquier tipo de crítica que reciba el propio gobierno, los corifeos, lo que responden es precisamente llamarle chayote al chayote, cuando en realidad el chayote no sabe qué es. ¿Llamarle chayote al chayote? El chayote es... Te proyectaste, viejo. No, llamarle chayote al chayote, te voy a explicar por qué. Porque la historia del chayote, ¿sí sabes cuál es, Vicente? AMLO. ¿Qué? No. ¿Sí yo una historia me sé del chayote. Que dije una torpeza cuando dije llamarle chayote al chayote. ¿Sí sabes cuál es la historia del chayote? No, lo que yo sé es el concepto, la definición que tenemos. No, espérate, la definición. Uno a la vez, por favor. Lo importante es lo de hoy. Vicente, dale un segundo a Marco para que explique la historia del chayote. Yo también tengo una anécdota. No fue un error. Le daban los funcionarios del viejo régimen a los periodistas en especie. La mejor definición que ha hecho de chayote es Genaro Villamil. Dice, la diferencia entre la asignación de publicidad que reciben los medios con el chayote es que este último implica siempre un pago en especie para que el periodista diga como si fuera su propia convicción algo que no lo es. En la publicidad es otra cosa. Entonces, llamarle chayote al chayote es eso, es cuando tú utilizas, había una chayotera, les llamaban ahí los funcionarios a los periodistas y les entregaban ese mismo chayote. Entonces, por eso es una cosa completamente distinta una de otra. Pero también te quiero responder al término de la imparcialidad. Si Carlos Loret lo dice, si lo tienen ustedes el tuit a la mano, por favor, díganmelo, o Víctor Trujillo. Si Carlos o Víctor dicen que ellos son imparciales, si lo dicen, están haciendo demagogia. En efecto, Vicente. Es demagogia que digan que solamente hacen periodismo cuando tú los ves en los sketches burlándose del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y no soy yo el que va a defender al presidente, creo que ya está muy grandecito y lo ha hecho en la mañanera. Pero entonces que no nos digan que se hace periodismo. Y no me molesta que me lo digas, porque yo sí tengo los pantalones para sostener lo que opino. Pero no digas que hacen solamente periodismo cuando se avientan esos sketches burlándose del profesor. Defiendes lo indefendible, viejo. Híjole, vas a volver a decir que estoy dando clases de historia, pero lo digo muy rápido, Julio, Vicente. El periodismo no solo se circunscribe al registro de los hechos y al cuestionamiento de los que participan dentro de estos hechos. Tiene distintos géneros, como todos sabemos: crónica, entrevista, reportaje, artículo de opinión. Y un elemento que es muy importante y que es característico de México fue precisamente a finales del siglo antepasado la parodia. Y la caricatura, por supuesto. La historia de la caricatura es hermosa, ojalá que la revisen alguna vez. Si les gusta el Chango García Cabral o si les gustan los moneros de ahora de la jornada, quedarían impresionados, estoy seguro, con el Chango García Cabral. Entonces son géneros, nos pueden gustar o no nos pueden gustar. A mí no me gusta ver en ese género a mí no me gusta ver en ese género a Carlos. A mí sí me gusta ver en ese género a Víctor, pero eso es una cuestión de gustos, pero sí forma parte del ejercicio del periodismo. La caricatura, la carpa, se utilizó mucho, recuerden, a mediados del siglo pasado, los medios de comunicación, Excelsior y todos ellos, el Excelsior de Julio Scherer utilizaba mucho lo que se hacía en las propias carpas, en particular en la Ciudad de México, el Palillo Martínez y todos los Resortes y todos ellos. Entonces, sí eran grandes. Carlos Loret, Resortes. Carlos Loret. No me gusta. A mí no me gusta que él esté en eso. Ahí coincidimos. Oye, yo lo único que estoy diciendo es que forma parte del ejercicio periodístico. Oye, hace rato te preguntaba, ¿qué ha hecho bien López Obrador y su gobierno? Porque mira, estoy viendo mira qué personaje. Si yo te digo bestia, ¿te ofendes? Es una ofensa personal. Si lo caracterizas, por supuesto que no. Pero si lo mantienes así, terminamos la conversación. Espero que te haya dado mi número telefónico, Julio, para que entonces tú me lo digas a mí. Es que, a ver, ¿tú le llamas bestia al presidente Andrés? No, a ver, no me amenaces. Nada más estoy diciendo, estoy usando lo mismo que tú le estás diciendo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Si yo te digo, tú eres
Pero por ejemplo... presidente, tú eres una persona insignificante para eso, hombre. Bueno, tú también, por eso te estoy diciendo, mira, oye, ¿qué ha hecho el presidente bien? Porque mira, en tu revista, todo es negativo, todo. Pero eso sí, pones la nota de Fernández de Ceballos, del jefe Diego, dice, AMLO resultó gallo enano, prefiere sembrar cizaña y destruir. Y mira, todas las notas tienen un contexto negativo del gobierno. ¿Eso cómo se llama, Marco? Transparencia, y lo sostengo todo. Mira, Marco, por eso te pregunto, en aras de la transparencia, ¿qué ha hecho bien Andrés Manuel López Obrador como presidente? Antes de que respondas a la pregunta de Vicente Serrano. Faltabas tú, Julio, ya me hacías falta. Déjame preguntarte sobre ese tuit que citaba sobre el chayote en referencia a Villamil. Ese tuit de Villamil, penoso, yo lo critiqué en su momento, porque bajo esa lógica de Villamil, pues López Dóriga no es chayotero, Enrique Krause no es chayotero. Bajo esa lógica de Villamil, qué penoso tuit. Estoy seguro que si no fuera funcionario, diría otra cosa. Bajo esa lógica, pues nadie sería chayotero, pues todos hacen negocios, todos tienen una empresa y nadie recibe. ¿Qué dice Federico Arriola? No, yo no recibo dinero, es la empresa. ¿Qué dice López Dóriga? No, yo no recibo dinero, no, él dice que ni la empresa. Sí hay una relación directa. Marco Levario Turcos dice, no, yo no fui, fue etcétera. Entre la publicidad oficial que paga el gobierno, que ha pagado el gobierno, y el periodismo que hacen periodistas como Dóriga, en tu caso también particular. La revista Etcétera ha cambiado muchísimo. Se dedicaba a analizar los medios. Hoy se dedica a analizar a López Obrador. Sí, tenemos 3 columnas nada más de análisis de medios, desafortunadamente. Ahí tienes razón. Si nosotros tuviéramos un poco más de recursos, podríamos nosotros estar. Ese tema me apasiona. Lo único que he hecho al respecto de los medios es publicar un libro más y tengo en puerta otros 2, pero no me da la vida. Ahí tienes razón, no tengo nada más que decirte. Solo una precisión también en relación con Genaro Villamil. Dices tú que estás seguro que si no fuera funcionario público no habría dado esa definición. Te comento, te informo que cuando no era funcionario público, él mismo en un reportaje que publica precisamente sobre Joaquín López Dóriga, ¿te acuerdas? Con lo de la cantidad de anuncios que recibía Joaquín, el precio del micrófono, con lo del IMSS, ¿te acuerdas? Ahí mismo, y todavía no era funcionario, establece ese distingo. Creo que es importante. Y creo también que es importante porque yo mismo señalé que, en efecto, uno de los elementos más fuertes, más criticables a los gobiernos, en particular a Enrique Peña Nieto, era el enorme gasto de publicidad que se estaba dando. En esos momentos, cuando el presidente Enrique Peña Nieto era y estaba en funciones, y no cuando estaba en declive, sino justamente a la mitad de su propio mandato, de tal suerte que, claro que me parece, y nosotros lo publicamos, debe haber algún editorial, me comprometo con tu audiencia, Julio, y también a darte todos estos tweets de los que estuve leyendo hace poquito. Me faltó uno largo de Calderón, pero aquí los tengo. En relación con la publicidad, también señalé que el presidente Andrés Manuel López Obrador acertaba en 2 cosas, Serrano. Primera, en disminuir la publicidad, etcétera. Desde el 2001, que empecé a dirigirla yo, tenía y tiene y sostiene 2 planteamientos importantes. Primer planteamiento, debe reducirse la cantidad de asignación de publicidad. Con Enrique Peña Nieto llegó a niveles de 25,000 millones de pesos. Un acierto del presidente Andrés Manuel López Obrador es haber disminuido sustancialmente ese tipo de gastos. Y para empatizar con lo que dices, Julio, en efecto, gastos enormes en agencias de publicidad, de periodistas, de todos los periodistas. Si tú crees que no que quiero omitir el nombre de Joaquín López Dóriga, ya lo dije. A lo que yo me estoy refiriendo es a que es un conjunto de un fenómeno social. Por supuesto que sí. Eso estaba legalmente permitido, pero no debería de existir. Y lo pusimos una y otra vez y dijimos que la publicidad era una razón de Estado. Cuando el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, determinó primero en campaña y luego en sus planteamientos y sus compromisos que iba a disminuirla, nosotros también lo reconocimos. Tengo varios videos también al respecto.
El problema es que el presidente dijo que se iba a reglamentar con criterios claros, con requisitos específicos para los medios y poder ser asignados la publicidad, y eso no ha ocurrido. De tal suerte que aunque menos monto, y qué bueno que sea menos el monto, aunque menos monto, se sigue repartiendo de una manera discrecional a un grado tal en la que en 2 años estamos hablando no de 16 o de 4 o de 5 millones para una plantilla de 32 personas que éramos entonces, de 550 millones de pesos. De eso estamos hablando. Entonces, más que como un damnificado de la publicidad, creo que vale la pena ver coronado el esfuerzo de etcétera. Yo tenía 34 años cuando lo iniciamos, ver coronado el esfuerzo de etcétera porque se disminuya ese recurso y al mismo tiempo se reglamente. Nosotros consideramos que eso es lo que debe hacerse. Y a propósito de los reconocimientos, ese es uno, Vicente. Sí, y nada más, porque ahí sí estamos de acuerdo. Yo espero que no bajen el presupuesto, sino que lo desaparezcan de la publicidad. Sí, oficial. Hay quienes sostienen eso. Nada más porque hace falta reglamentación. Yo pregunto, ¿y la asignación para etcétera? Hablando de insignificantes, pues yo creo que tu tiraje ni tu audiencia te da para recibir 20 millones de pesos en ningún gobierno. Marco, ¿y quién te lo asignó? ¿Quién te lo dio? ¿Quién pompó? No, yo nunca, la verdad, primero es que ya ahora, etcétera, desde hace 2 años no es una publicación impresa. Segundo, y creo que también es muy importante decirlo, nunca recibimos nosotros esa cantidad de 20 millones, que de todas maneras estaríamos hablando, imagínate tú, de apenas 3 millones de pesos por año, ¿no? Por año, nada más multiplica 6 por 3, pues 18, y ni siquiera llegamos a eso, llegamos a 16, y ese está aproximadamente 2 millones de pesos por año, imagínate tú, y luego divídelo entre meses, entre 12 meses, pues el asunto no es más que de 250 mil pesos por mes para una publicación como la nuestra. En un país de tantos pobres, para ti es insignificante. Ya me doy cuenta de tus análisis, Marco. Bueno, en materia de los gastos de 25 mil millones de pesos, sin duda, por supuesto que lo son. Yo no coincido contigo. Mucha gente sí decía, por ejemplo, el vocero de Vicente Fox o una autoridad en la materia que se llama Raúl Trejo del Arber, muy crítico del presidente Andrés Manuel López Obrador, que, como tú dicen, no debería de haber publicidad. Si no la hay, pues que tome el gobierno la decisión y que no la haya. Si la hay, pues entonces que se reglamente, así de sencillo, así es como yo lo veo. Pero también creo que vale mucho la pena señalar algo de lo que, etcétera, no es, habiendo aclarado, por supuesto, de lo que se trata en estos ingresos de 200 mil pesos en promedio por mes para personas que estábamos trabajando, que éramos 32, no me parece que sea, excesivo, siempre excesivo en relación, desde luego, con la pobreza extrema, eso sin duda, también hay que reconocerlo, y que el problema con los propios medios de comunicación, no solo privativo de etcétera, sino de todos los medios de comunicación, son los pésimos tirajes. La propia Jornada, el periódico que tú me digas, Reforma, El Universal, Nexos, por supuesto, aunque hay unos medios y otros que en otros países donde están reglamentados hay un mínimo tope de circulación y sí los cubre, por supuesto, Nexos, y sí los cubre Vuelta, para mí la mejor revista en la historia de nuestro país, y creo que sí debe haber subvenciones del Estado, sí lo creo. Etcétera, también sí lo creo, con actividades. No, pues claro, pues veo en tu página que también tienes publicidad del Congreso, de la Cámara de Diputados. Sí, claro, y en eso, pues hay que decirlo así con toda claridad. Sí ha pasado, fíjate, me interrumpes hasta cuando estoy coincidiendo contigo. Sí ha pasado que en efecto hay una enorme distancia entre el gasto enorme y la cobertura que tienen los medios. Si nos vamos desde la Jornada, pero no solo, y en esta administración de 550 millones de pesos a un periódico que tiene filiaciones en distintos otros estados y no tiene una circulación nacional, claro que estamos hablando, imagínate, de tanto, ahí sí, de una proporción aproximadamente del 350-400% más en asignación de publicidad.
o Proceso, ¿no? Que también está recibiendo aproximadamente sobre los 250 millones de pesos. El asunto es que no siempre tienen esa propia circulación, hay que decirlo. La primera revista en México que difundió, ya luego nos siguieron otros con enfoques distintos, como el propio Julio, que difundió los gastos de publicidad, fuimos nosotros, incluidos nosotros. Y a propósito, en efecto, del tiraje, también la primera publicación que difundió yo no lo había hecho antes porque yo no era el director era Raúl Trejo del Arbre y él tomaba sus propias decisiones. Cuando yo accedí a la dirección de etcétera, informamos con toda claridad que estábamos distribuyendo 5,000 ejemplares y vendiendo apenas 2,000, 2,500 y en el mejor de los casos llegamos a vender 3,000, 3,500. Nos ayudó mucho después ya la página electrónica y las cantidades de visitas que tenemos, etcétera, etcétera. Marco. Pero tienes razón, las cantidades de impresión son mínimas en este país. Antes de que Oye, Marco, espérame, nada más déjame preguntarle a Marco. Oye, Marco, yo no sé cuánto te esté pagando la Cámara de Diputados por esa inserción que vi en tu página. No sé si lo merezca tu portal, pero yo te pregunto, ¿te hace damnificado o no de la 4T y de la publicidad oficial que con Peña Nieto sí recibías publicidad oficial y ahora no? Y te pregunto. No, te voy a decir por qué nomás. Entonces, ¿por qué? Te contesto. A ver, te contesto. Lo que me da mucho gusto es que, por supuesto, ya esto ya no es un debate, sino una entrevista, y la entrevista también la concedo, por supuesto, hasta que se agote este tema, aunque como saben yo tengo un programa te lo había comentado. Ya no es un debate, yo decía que en efecto ni tú ni nadie, ya está. Dame un segundo. Ya hasta se desapareció la Virgen de Guadalupe. Dame un segundo. Ya puede estar ayudando. Yo digo que esto ya no es un debate, pero también lo comento, desde luego que lo comento. Si me deja Julio. Adelante. Sí, no, por supuesto que no. Uno de los efectos importantes que ha tenido la decisión de disminuir la publicidad de parte del propio gobierno de la República, más allá de las distorsiones y el uso faccioso que ha hecho de los recursos, es que en efecto los medios de comunicación volteen a encontrar otros mecanismos de ingresos, a otras formas de comunicación y no somos privativos de eso. Solo hablo de fenómenos, pero si quieren que lo diga con toda claridad, en relación con nosotros mismos, desde luego que el desafío es apasionante, que es lo que implica, por supuesto, dirigirse a una mayor cantidad de lectores posibles. Y en efecto, aquí hay una paradoja que vive en todos los medios, pero como ahorita yo soy un poco el centro de las preguntas, hablo de etcétera, pero la paradoja es que soberbia no te deja. Tiene mayor cobertura en estos momentos. Para que me deje mi soberbia, hablemos de Nexos. Ok, ¿tiene mayor cobertura Nexos ahorita en la página electrónica que en su propia versión impresa? Sin duda. Esa es una gran paradoja. Y qué bueno, ¿no? Con su gran calidad, por supuesto. A mí me parece que es también una extraordinaria revista, junto con Letras Libres, la mejor revista actualmente, y con todas las críticas que ha hecho a Enrique Krause, la mejor revista que hay en nuestro país. La democracia es eso. La democracia es coincidir, es diferir, y en algunas cosas coincido, en algunas cosas difiero, porque pues son las consecuencias de pensar. Decía Julio. Para nada más precisar, sexenio de Peña Nieto, 60,000 millones, que si lo actualizamos a los números de hoy sería por ahí de los 70, 80,000 millones tomando. Sí, yo me refería por año, Julio. Y había dos partidas, ¿te acuerdas? Sí, la 3,601 y la 3,600. Yo nada más estoy señalando la de la que se te refería a los propios medios, y que era de 25,000 millones de pesos por año, era mucho dinero. 10,000 millones por año, el mismo gasto que hizo Felipe Calderón, y sí, la publicidad en este gobierno, reducción drástica, lo cual yo estoy muy feliz y contento y aplaudo, es de 8,000 millones, ya lo decía anteriormente Marco, en este 2020, 8,000 millones menos, más los 3,000. Es extraordinaria la decisión y regateable. Pero aquí, sin duda, la jornada no merece ese dinero, pero tampoco merece el dinero, nunca lo han merecido, ni tu revista, etcétera, ni revista Nexos, ni la revista Vuelta, ni López Dóriga, etcétera. No es justificable en ningún país del mundo civilizado
que un gobierno con tantos pobres mantenga a medios y sus dueños. No, ese es, bueno, solo te aclaro, Vuelta no recibía publicidad significativa ni nada por el estilo del gobierno. Clio. No, aquí está, mira, una de las ediciones, esta está bien bonita. Es la de Enrique Krause. Hombre, yo tengo todas las ediciones de Vuelta, hombre. ¿De quién es Vuelta? ¿Perdón? ¿De quién es Vuelta? No, mira, por favor, Vuelta ya acabó. ¿No era de Enrique Krause? No. Oh, es Letras Libres, perdón, mi ignorancia. No, uno no tiene por qué disculparse de la ignorancia, tiene que disculparse de que no querer salir de la ignorancia. Entonces te aclaro, no era publicidad del gobierno la que recibía Vuelta, no era. Era una, digamos, distintos anuncios de la iniciativa privada y todo ello, en donde confluían pues los mejores intelectuales que yo haya leído en México y el mundo. De verdad, ¿no? A Juan Nuño, imagínense, a Jan Meyer, a León Wissetier, ¿no? Pero sí coincides en que no es justificable, no es justificable por ningún lado lo que ha recibido tu revista. ¿Y por qué lo recibiste? Otra revista. ¿Por qué lo recibiste, Marco? Si tú dices que no es justificable, ¿por qué extendiste la mano? Mira, es muy importante señalar que existe un entramado de asignación de publicidad que es la que determina la existencia de los propios medios de comunicación, y sigue siendo, esté yo o no esté yo, era y sigue siendo un elemento central para la pervivencia de medios, en efecto, como etcétera. Y ahora que dije etcétera, por supuesto que me puedo tomar la licencia de hablar de la jornada. La jornada estaba prácticamente en quiebra y ahora Estoy hablando de ti. Si tu ética dice que no debería de recibir un medio dinero de la publicidad oficial, ¿por qué recibiste? No sé si 5, ni 10, ni 15, ni 20 millones, es lo de menos. ¿Por qué recibiste un peso? A mí que me criticas, yo no he recibido un solo centavo. Puedes decir que no hago periodismo, pero por lo menos te puedo decir que tampoco soy vendido. Es que no me parece ilegítimo la recepción de dinero de publicidad ni para tu canal. ¿Lo estás diciendo? No, a ver, no confundamos. La legitimidad que se basa en un ordenamiento legal, por supuesto que tú y yo y quien sea puede recibir ese legalmente dinero. Se chingaron los gobiernos anteriores al pueblo de México y fue legalmente. Eso ya es para un mitin. A ver, yo te estoy aclarando, no hay contradicción. Lo legítimo no siempre es legal y lo legal no siempre es legítimo. En este caso, los medios de comunicación, porque tú dices que hablas de mí, yo quiero hablar de mí y de los demás medios de comunicación. Hablo de mí. Que los demás vengan a hablar también de ellos. Y hablo de mí por respeto a la transparencia del único medio de comunicación en México que ha hablado, que llamó la atención sobre esta cantidad de gastos, sobre lo que recibió. Sabes que no hay necesidad de que tú veas en Compranet o en donde sea, en las páginas de transparencia, lo que recibió, etcétera. Etcétera está en un portal que es www.etcetera.com.mx, los que nosotros hemos difundido. Y por supuesto que si hubiera, fíjate lo que estoy diciendo, Serrano, fíjate lo que estoy diciendo, Julio, si hubiera una reglamentación, y así lo pusimos en un tuit hace 2 años y medio, si hubiera una reglamentación en la asignación de publicidad, por supuesto que etcétera, si cumple con los requisitos, si no es dinero del gobierno, sino de nuestros impuestos, participaríamos. No hay una reglamentación, la asignación es completamente arbitraria. Y ahí me queda muy clara una cosa, no nos vamos a poner de acuerdo. Esta es mi postura, la que he tenido durante 25 años, no ahorita, ni en Los Ángeles, ni en otro país, para venir aquí a querer pedirle cuentas a nadie más. Eso es justamente el resultado de un granito de arena, si ustedes quieren, de transparencia y de crítica a la asignación de publicidad que ningún otro medio de comunicación en México ha hecho, y eso es irregatable. No hay lo subrayo, Serrano, no hay ni un medio de comunicación en México desde hace 21 años a la fecha que no haya señalado el dispendio, la legitimidad sin reglamentación, la necesidad de su propia reglamentación y su disminución, y haya abierto la discusión para ver si se puede acabar o no. Hay quienes, como tú, como Rubén Aguilar, el vocero de Fox, como los que he dicho, que dicen que se acabe. Bueno, déjame decir una cosa.
pero eso no me hace más o menos persona, mejor persona que nadie. Bueno, eso me hace tener una opinión y nada más. Déjame decirte una cosa. En tu intento por echar maromas nada y tratar de explicar. Yo no tengo maromas. Te has mostrado tu clasismo, tu discriminación. Hablas de gente que viene desde otro país a querer exigir respuestas. Por supuesto, no se nos quita a los mexicanos, no se nos borra la M de mexicanos porque cruzamos la frontera. Tan mexicano es el que está aquí y debe de exigir respuestas como el que está en Chicago, el que está en Los Ángeles, está en Nueva York. Eso te hace precisamente el personaje insoplable que eres, Marco, porque no te das cuenta de tu clasismo, no te das cuenta que lo que acabas de decir minimiza los derechos de los mexicanos que están en el exterior para exigir que las cosas se hagan y se hagan bien. Por personajes como tú, hay algunos en el INE que no le dan precisamente el derecho a los mexicanos al 100% para votar como debería de tenerlo cualquier mexicano, no importando si está en Estados Unidos o está en México. Lo dijiste tú, no lo dije yo. ¿Y saben qué? Mi querido Julio, hay que preparar un programa porque de aquí, de esto, no se vive de aire. Y bueno, como yo no extiendo la mano al Congreso o al gobierno federal, pues yo sí tengo que ir a ganarme los centavitos con visualizaciones en el programa. Ya tenemos más de 1 hora y media aquí conversando. Y yo te quiero agradecer por la invitación y quiero agradecerle también a Marco Levario que haya venido a exhibirse un poquito aquí en La Voz de Julio. ¿Algún comentario para cerrar? Yo también, sí, no, ninguno, nada más. De ninguna manera yo me referí, por supuesto, a que alguien que no esté en el país no tenga ningún derecho a hacerlo. Yo me refiero, y lo sigo sosteniendo, a que es muy importante, por supuesto, hablar cuando se tiene una trayectoria específica de confrontamiento permanente con este y con los demás gobiernos, en particular con la bestia que pretende devorar a la propia democracia. Ese es mi planteamiento, por supuesto. También vamos a preparar nuestro propio programa, espero que ustedes lo vean y pues te agradezco mucho, Julio. Qué bueno que tuvimos este intercambio, en verdad, Vicente, y por cierto también, ojalá que YouTube establezca también criterios específicos para que no pase lo que te ha pasado con la censura. Expreso toda mi solidaridad en lo que quepa, porque este tipo de cosas no te pasen ni a ti ni a nadie, y en esa misma tesitura luchar y estar siempre en favor de la libertad de expresión, aunque se diga lo que uno no quisiera escuchar. Eso es precisamente nuestro talante democrático. Por eso fui de los pocos defensores que critican al gobierno federal de la estancia de Abraham Mendieta aquí, a quien no se le debe cuestionar su carácter para poder opinar de lo que quiera y estarlo así. Así es que si este programa el propio Abraham lo ve, sabe que esa ha sido mi postura, sabe que seguirá siendo mi postura. Lo mismo con Penny Lane, cuando también la han criticado por criticar al gobierno por su propia procedencia. A ambos les mando un abrazo muy fuerte, y yo también me despido, sobre todo con la audiencia, con los compromisos que establecí para enviarte esta serie de tweets, y por supuesto esperar que en algún otro momento sigamos teniendo este intercambio. Por muy duro que haya sido, creo que hemos podido dar un ejemplo de lo que significa un intercambio enterado, en donde puede quedar perfectamente claro nuestras diferencias, y ese es el caso, eso es lo que importa, y yo también me despido. Muy buenas tardes. Gracias. Vicente, ¿algo más? Marco, antes de que te vayas, antes de que se vaya, quiero decirle que no necesito su teléfono personal para mentarnos la madre ni nada por el estilo. Esto no es personal, creo yo. En su momento Marco estuvo en el hospital y yo públicamente le deseaba una pronta recuperación. Ya veo que así como anda de bravo, está recuperado, y esto no es personal. Ojalá que los que ganen sean los miembros de la audiencia en el debate, que cada quien se haga su visión de país que quiere, y pues ojalá que más personas entendamos que esto no es personal. Ojalá que se acaben las amenazas de muerte para muchos periodistas. No me voy a tirar al suelo como víctima, pero ojalá que así también cuando nos amenazan de muerte te solidarices, Marco, porque muchos de la prensa tradicional nos quieren ridiculizar, nos quieren minimizar, y ustedes tienen que entender
que en esta realidad, en esta nueva realidad de la comunicación en México, también nosotros, los pinches youtuberos, los payasos como nos llamas, merecemos un asiento en la mesa del diálogo nacional. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Sí, no, a mí no me duele, desde luego que no me duele que un payaso forme parte también de nuestro intercambio, y estoy hablando, por supuesto, que también de Víctor Trujillo, que así se ha caracterizado como él, no en un sentido, por supuesto, denostativo, y menos aún cuando tú mismo lo acabas de decir y lo acabas de expresar tal cual. Solo señalo dos cosas que son importantes. Así como he dicho que históricamente no existe un medio de comunicación en México que no haya señalado las falencias en relación con la cantidad de publicidad, también señalo que no existe en México ningún otro medio de comunicación que no haya hecho el conteo de los periodistas muertos y amenazados, de los atentados que estos han recibido, desde el propio Vicente Fox en los últimos 2 años, para ser precisos, pasando por supuesto con Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y ahora con los 34 profesionales de la comunicación que han sido muertos, asesinados desafortunadamente. En relación con mi salud, te agradezco lo que expresas. Hay una equivocación, no me encuentro recuperado ni de lejos, es exactamente lo contrario, totalmente lo contrario, pero a lo mejor, cerrando con Nikos Kazantzakis, el gran célebre griego, no temo nada, no espero nada, soy libre. Buenas tardes. Gracias a ambos, Marco. muchísimas gracias por su tiempo. Nada que agregar, nada que agregar. Si quieres ver el video completo, el debate completo, ahí está la liga. Aquí te dejo la liga para que veas el choque frontal, todo el choque frontal de inicio a fin. Y ya sabes que déjame tu comentario, que es muy valioso, al igual que tu manita. Y nuevamente, gracias, muchas gracias a David Castillo por haberme invitado 10 cafecitos. Gracias, David. Se agradece muchísimo tu patrocinio. Y si quieres apoyar la voz, ahí está la liga para que me invites 1, 2, 3, 5, 10, 100 cafecitos. El reto, 100 cafecitos. Nos vemos pronto.